8. La semana que viene es feriado, así que nos vemos en la próxima. Con puntos. El parcial. El primer año. El segundo parcial. Bien, ¿alguien quiere leer? A lo que número 8. Verónica concurre al centro de salud porque está preocupada porque su hijo de 2 años pronuncia muy pocas palabras. Pará. Bien. El año que viene empezará a concurrir al jardín y teme que pueda interferir en su aprendizaje. Previamente intentó sacar turno en el hospital de niños, pero siempre llega cuando las oficinas se cierran. Perfecto. Bueno, ¿alguien rindió con esto ¿alguna vez? ¿Nadie rindió? ¿No tenía problemática? ¿Al final? ¿Sí o no? No. ¿Nadie? Es linda esa también. Sí, es media complicada, sí, es bastante amplia, depende de quién te la tome, sí, pero vamos a hacerla. Como siempre digo, traten de buscarle una vuelta para poder empezar a hablar ustedes y sean ustedes los que hablen de la UP y a lo mejor dejan abiertas algunas cositas y para que nosotros le preguntemos. Volvemos a plantear siempre, tenemos quiénes son los actores o actrices en la unidad problemática. La tenemos a Verónica, que en este caso está teniendo, como ya dijimos, un rol de madre que concurre al centro de salud por una consulta de su hijo que tiene 2 años, que está preocupada porque pronuncia pocas palabras. Y ella tiene ese interés en consultar al centro de salud porque el año que viene va a empezar el jardín y ella teme que, como pronuncia pocas palabras, tenga problemas en el aprendizaje. Entonces, por eso está preocupada. Entonces, dice, habla poco, probablemente le cueste aprender. Y yo quiero que mi hijo aprenda bien. Y previamente, ¿qué hizo? En varias ocasiones fue al hospital y justo lo encontró cerrado. ¿De qué hablamos si nos toca a alguien de medicina y sociedad en la mesa? ¿Por qué está cerrado? Está bien, de APS. Vamos a empezar a hablar de atención primaria de la salud, pero ¿qué conceptos de APS? Los niveles. Los niveles, perfecto. ¿Y eso qué es, los niveles? El nivel sería el centro de Está bien, pero ¿qué concepto a vos te habla de niveles? De que el sistema de salud se estructura en niveles de atención. ¿Cuál es el concepto que propone APS para decir existe un primer nivel, existe un segundo nivel, existe un tercer nivel? Según su complejidad. ¿Cómo? Según su complejidad. Sí, eso existe según su complejidad, pero ¿cuál es el concepto que explica eso? Los recursos que tiene. No. Vamos de vuelta, no me están entendiendo. Y antes de contestar, ¿qué vamos a hacer? Pensemos. Yo le estoy preguntando, ustedes saben que APS está estructurado en niveles, perfecto, según la complejidad, según lo que tiene, perfecto, eso está perfecto. Pero ¿cuál es el concepto que me dice que el sistema de salud de APS se estructura por niveles? ¿Cuál? ¿Dónde está el El aspecto de territorialización. Está bien, pero no... Sí, está cerca. A ver si nos ayudamos un poquito. Yo estoy en una comunidad, en una población determinada.
Tengo el barrio A, tengo el barrio B, tengo el barrio C. Descentralización. ¿Eh? No. Esa es otra política que toman como estrategia. El A tiene un primer nivel, el B tiene un primer nivel, el D tiene un primer nivel y el C tiene un primer nivel. Y todos vienen a este segundo nivel. Y justo en esa localidad no hay capacidad para tercer nivel. Geográficamente está aislado, necesitaríamos, pero no se puede conseguir, no se puede pasar. Yo vengo de un pueblo, no es pueblo, es ciudad, del norte de Santa Fe. La estructura edilicia está genial, pero nadie consigue un anestesiólogo, nadie consigue un terapista para abrir la terapia intensiva. Entonces siempre va a ser un segundo nivel. Sería un tercer nivel de complejidad, es cabecera departamental, está estratégicamente ubicado para que todas las otras ciudades que están rodeando a mi ciudad lleguen por accesibilidad, pero no se puede porque no se consigue el recurso médico. ¿Pero por qué no se consigue el recurso médico? Porque nadie quiere pagar. ¿Se entiende? Ni la provincia, ni la nación, ni nada, el cargo que corresponde para esa zona y para el trabajo que debería hacer. Pero después ya lo van a entender, eso no lo vamos a entrar en discusión. ¿Qué estoy acá haciendo? Lo estoy dividiendo por sectores, por áreas. Los clasifico en base a la población, le pongo tantos centros de salud y tantos niveles de segundo, tantos niveles de tercero. Eso se llama el proceso de regionalización, no territorialización, no sé cómo, pero es la regionalización. Entonces a usted le pregunta cuál es el concepto de APS que habla de primer, segundo y tercer nivel, cómo se estructura el primer, segundo nivel y tercer nivel, es el proceso de regionalización. La regionalización habla que el sistema de salud tiene que estar distribuido por niveles, ¿sí? Es decir, lo que nosotros ofrecemos como atención en diferentes niveles, primero, segundo y tercero, y ahí está la complejidad que tiene y todas esas cosas cada nivel. Bien, y entonces, como ustedes ya saben de la complejidad, ¿está bien que Verónica haya ido al segundo nivel? ¿Haya intentado sacar el turno al segundo nivel? ¿Sí o no? No, fue a la consulta y la atendieron. En la dice consulta en su centro de salud. Pero dice previamente fue varias veces al hospital y estaba siempre cerrado. Claro, el centro de salud debería gestionar el turno para el paciente. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Verónica está haciendo mal uso de la red, de la regionalización. Verónica se quiso meter en un especialista del cual no necesita la atención a lo mejor. Pero sabe que en el segundo nivel hay especialistas. Entonces yo quiero que lo vea un especialista, mi hijo. A ver, ¿lo necesita tu hijo un especialista? No sé. Por eso estamos acá. Igual, nosotros que dijimos que no vamos a estudiar nada de patologías. No vamos a estudiar nada de enfermedades. Pero nosotros vamos a saber que, conociendo lo que es el crecimiento, desarrollo y maduración normal de un niño hasta un niño de 2 años, yo voy a saber si, como médico, pediatra o médico generalista que está atendiendo en el centro de salud, necesito derivarlo al segundo nivel para que haya ¿qué? Especialista. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso les nombra el primer nivel y por eso les nombra el segundo nivel. Es decir, porque Verónica dijo, yo en la desesperación, yo quiero no esperar el turno del centro de salud, pero bueno, hay que ver si realmente la evaluación del pediatra que lo viene siguiendo durante esos 2 años, del médico generalista que lo necesita o no lo necesita. Entonces, la pregunta de Verónica habla pocas palabras. Si nosotros no lo conocemos, imaginamos que es el primer día que llegamos al centro de salud, nos dan la población a cargo y justo me toca una Verónica. ¿Sí? Que Verónica está preocupada porque su hijo de 2 años produce o emite pocas palabras. ¿Qué le empiezo a preguntar yo? ¿Qué tenía que saber? Para llegar a una torta
de 5 kilos, con chocolate, naranja, mandarina y todo. ¿Qué tengo que tener? Un proceso, ¿no es cierto? Para tener un niño de 2 años, ¿qué tengo que tener? Un proceso. Hay que entender también qué entiende ella por pocas palabras. Exacto. Entonces, primero, ¿qué tengo que asegurarme yo? Preguntarle. ¿Qué le voy a preguntar entonces? Por el crecimiento, el desarrollo y la maduración. ¿Me va a interesar si corre, camina? Sí, me puede llegar a interesar, pero no es lo importante en esta problemática. Entonces, ¿qué le tengo que preguntar yo? ¿Cómo fue adquiriendo qué? Las palabras. ¿Cómo fue adquiriendo qué? El lenguaje. ¿Cómo hace este niño de 2 años, que no sé cómo se llama, para qué? Para comunicarse. ¿Venimos bien? Entonces, ¿de dónde estudiamos eso? ¿De dónde estudiamos eso? Vigilancia del neurodesarrollo. ¿Sí? Fíjense en la publicación en el campus virtual. Está la vigilancia del neurodesarrollo en los primeros años de vida. Entonces, de recién nacido tengo que llegar por lo menos hasta los 2 años para formar una palabra, el lenguaje y que pueda transmitir un mensaje. ¿Los recién nacidos cuando nacen hablan? No. Muy bien, ¿qué hacen? Lloran. Perfecto. Y si lloran, ¿ya sé que es mudo o no es mudo? Si está llorando, está emitiendo sonido de la laringe. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que está eliminando, ¿sí?, un sonido. Y dentro del primer año de vida, es decir, nosotros vamos a poner los primeros 12 meses, ¿qué hace para hablar? Lo primero que emite, ¿qué son? Balbuceo. Muy bien. Balbuceo. ¿Y qué significaría el balbuceo? Claro, ¿cómo sería? No. Ojo con eso. No. ¿Qué es el balbuceo? Sílabas. Sí. Ojo, pero no repite ni duplica sílabas. El balbuceo es a, jo, está está a, empieza ma, eso es el balbuceo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esas palabritas que siempre es lo típico, ajo, y los pediatras en la consulta, ajo, estamos y los nenes empiezan. Y siempre, ¿qué hay que hacer para que emita el sonido? Si yo quiero que el niño emita el sonido, ¿qué tengo que hacer? Estimularlo y ¿qué hacer? Esperar la respuesta. Ajo, ajo, ajo. ¿Sí? Entonces, un ajo, y ahí va a empezar. Y larga, ¿sí?, el balbuceo. O ese sonido gutural que no se sabe qué es, ¿sí?, que está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las primeras son el balbuceo y la sonrisa social. ¿Cuándo arranca eso, más o menos? A los 2 meses. Sí, a los 2 meses, cuando empieza a transcurrir los 2 meses, empezamos con el balbuceo y la sonrisa social. Y yo ya les conté que antes del mes, sí, la sonrisa era... ¿O no se los conté? Reflejo. Se ríen por reflejo, ¿sí? Pero que no le va a cortar la emoción al padre, a la madre, y menos a la abuela. ¿Sí? Está en el consultorio se ríe con lo que dice la abuela, ¿sí? Así que son reflejos. Después empieza todo este periodo de, que ustedes lo van a hablar, del habla, de la parte de socialización. Y después sí viene de los 6 a los 12 meses aproximadamente. Obviamente que todos estos son intervalos que se pueden ir modificando y no es que todos a los 6 meses, pero empiezan a decir sílabas
y a duplicar las sílabas. Entonces ahí empezó con pa primero y después pa, y la mamá dice, ¿por qué no dices mamá primero? ¿Sí? Pero bueno, empiezan así, pa, y después sí la duplican, pa, y en esa duplicación nosotros creemos que dice papá. ¿Se entiende? O nosotros creemos que dice mamá, o nosotros que decimos tata. Si cualquiera estamos inventando, pero el chico está logrando lo que puede. ¿Se entiende? Ese sería el proceso de maduración a través de los estímulos. Claro, ese es el crecimiento, el desarrollo y la maduración de lo que nosotros estamos esperando que suceda. Y de los 12 meses, ¿sí?, en adelante, obviamente empieza a duplicar más sílabas y acá empieza a formar las palabras. ¿Cuándo las palabras? Las palabras aproximadamente entre los 15, 16 meses empiezan a aparecer las palabras con un significado. ¿Sí? Pueden aparecer antes, sí, pueden aparecer antes, pueden empezar un poquito más tardío, no pasa nada. Pero las palabras ahí comienza, la mamá ya es con significado, el papá es con significado, la teta es la teta, el agua es el agua, el guau guau es el perro, ¿sí? Hay mucha información de cómo criar a los hijos. Nadie tiene el librito, ¿sí? Ustedes sigan a lo que quieran. Pero si bien nombramos las cosas por su nombre, como yo siempre les digo, nombren el perro por perro, no conozco ninguno de ustedes que le sigan diciendo, ay, mira un guau guau, ¿sí? Si no dicen el perro, ustedes porque crecieron, desarrollaron, se maduraron y socialmente están. Entonces no está mal que en algún momento digan guau guau, ¿sí? No está mal. Pero que reconozca también que existe la palabra perro. Estamos, y que no sea el proceso todo guau 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 guau, sino que alguien haya que si le dicen ay, mira el guau guau, no está mal, chicos, ¿sí? En el proceso de la transmisión de ese impulso. Entonces comienza a haber palabras. Sobre todo, obviamente, mamá, papá y va a estar la tata, la yaya, ¿sí?, la lala, como quieran llamarlo, el familiar que siempre está más o con el que más tiene vinculación o apego. ¿Sí? Entonces, hasta los 2 años, ¿cuántas palabras tiene que decir un niño o una niña que venga creciendo, desarrollando y madurándose bien? 2. 2 diferentes de esta. Sí. 2. Dice él. ¿Quién más? ¿Quién menos? Che, ¿nadie? La última clase creo que dijimos, alguien dijo 200 más o menos, ¿no? ¿Conmigo? Yo estaba, che, no, la verdad, yo dije eso. Yo dije eso. Hasta los 2 años alguien dijo que era como de 200. Pero yo dije eso y le dije que sí. Vos no. Pero yo escuché eso. Sí. No, vos estás viniendo a otras clases también. Vos estás en un mundo paralelo. Sí. Yo no, fuera de joda, porque si dije eso, bórrenlo. Corten, editen y sáquenlo. ¿Sí? No, pero si fuera de joda, si lo dije yo o se dijo acá, está mal. ¿Sí? 4, 15, 20. Hasta los 2 años, entre los 15 meses hasta los 2 años cumplidos, aproximadamente, como el compañero dijo, tiene que decir 2 a 3, por eso es 2 a 4, no hay problema, pero por lo mínimo tiene que haber como 2, 3, 4 palabras diferentes a papá y mamá. Sí. Entonces, que diga guau guau, estamos de acuerdo, pero no Pitu, que es el perro que siempre anda, estamos de acuerdo, pero sino que diga agua, sí, perro, heladera, meme. Entonces, si ustedes se ponen a fijar, son 4 palabras hasta los 2 años, fuera de papá y mamá, que podrían llegar a ser hasta 6. Venimos bien y no tiene un trastorno en el desarrollo del habla. No tiene un trastorno en el proceso de la comunicación. Venimos después de los 2 años, sí, ahí empieza a incrementarse
de los 2 a los 3 años es donde empieza la formación de mayor cantidad de palabras, la formación de oraciones. Desde acá, de la mitad de los 15 y 16 meses hasta los 3 años son los que copian, imitan, y obviamente que ustedes más lo estimulen, más va a copiar, más va a aprender, va a lograrlo. Pero acá sí, desde los 3 años tienen que manejar 25 o 50 palabras y tienen que poner a formar oraciones, tienen que empezar a cantar, estamos de acuerdo, a repetir. Por eso las señas en el jardín están meta, hola, hola. Exacto, ahí empieza, todo esto es socialización, pero acá sí se nota más la formación de el mensaje de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La intención, recuerden, la intención de la palabra comienza cuando decimos mamá, papá, que eso pasa después de los 12 meses de vida. Acá el niño señala o dice mamá, papá y lo empieza, ¿sí? Pero hasta los 15, 16 meses ahí sí logra bien el sentido. Entonces, para que logre esa oración, esa palabra, ¿qué tiene que haber? Nosotros dijimos tiene que haber un estímulo. Yo estoy hablando, ¿por qué? Porque tengo ganas de hablar. Y tengo ganas que ustedes también me charlen, ¿sí? Y participen, pero a veces no lo logro, no es el estímulo adecuado. O yo a lo mejor, es lo que le dije recién, hablo mucho y no los dejo que ustedes respondan. Debe ser eso, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Te acuerdas que yo le dije al bebé, digan, y esperen? Bueno, yo también le estoy preguntando mucho y no espero porque mi ansiedad no me lo permite. Bueno, tengo que tener un estímulo adecuado para que logre el habla. Un estímulo adecuado. Por ejemplo, Hablar, tapar. bueno, ¿qué estímulo sería ese? ¿Qué tipo de estímulo sería? Un estímulo auditivo. Perfecto. Entonces los estímulos auditivos favorecen el desarrollo del habla. ¿Sí? Muy bien. Cuanto más estímulos auditivos tengamos, más fácil va a ser el desarrollo del habla. Importante el juego. Ahora llegamos. Estímulo auditivo. ¿Cómo llega? ¿Cómo logramos que llegue el estímulo auditivo en este paciente de 2 años? Para saber que está llegando. Pues yo que estoy haciendo morisqueta, hable y el pibe mirando por otro lado. Está bien, pero es decir, ¿cómo sé que llegó? ¿Qué vía utilizó? Porque hay una respuesta. Está bien, vamos a encontrar una respuesta, pero ¿cuál es la vía aferente del estímulo? Está bien, pero ¿cómo hizo para atravesar? Hasta llegamos a la corteza, tenemos que llegar a la corteza para tener una respuesta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo hizo? ¿Por dónde entró el estímulo? Por el oído, bien. ¿Qué estructura? Vamos. ¿Por qué vía puede entrar? Por el oído. ¿Por qué vías? Vías de conducción. Vía aérea y vía. Los únicos que están perdonados están cursando el crecimiento y desarrollo ahora. El resto no está perdonado. Vamos a estimular la vía vestíbulo coclear, estamos de acuerdo. Pero para estimular la vía vestíbulo coclear, yo puedo 2 vías. Una vía que es la vía aérea y la otra que es la vía ósea. ¿Sí? Todo esto se lo voy a volver a preguntar cuando llegamos a la última unidad problemática. Y más vale que ustedes me lo cuenten porque eso sí lo dije yo. ¿Estamos? Me voy a acordar. ¿Sí? ¿Está acá usted? ¿Está acá usted? ¿Está acá? Sí. ¿Sí? ¿Te fuiste? ¿Qué estabas pensando? No. Está acá la mirada así que... Pero es que no había entendido la pregunta que hiciste. Como que dijiste vía, pero yo no entendí por qué sería la vía aérea o la vía ósea, no entendí. Los estímulos sonoros pueden entrar por 2 vías, la vía auditiva y la vía ósea. Sí, la vía aérea, perdón, y la vía ósea. Para el estímulo de la vía vestíbulo coclear, tenés 2 estímulos. Uno es aéreo. No, yo pensé que la respuesta para la pregunta sería la vía vestíbulo coclear, pero ahí dijiste aérea y no sé.
Para que se estimule esa vía vestíbulo-coclear, ¿qué estímulo necesito? Puede ser que el Sonido. estímulo sonoro vaya por dos vías, la vía aérea o la Ósea. vía ósea. Y podría decir la vía hidráulica también, que es por los líquidos que se... Ese es donde vas a llegar al final. Estamos, pero para entrar al sistema de estimulación inicial puede venir por vía aérea o por estimulación ósea. Por eso ustedes cuando estudien el audiograma van a ver que tiene una vía aérea y una vía ósea. ¿Se entiende? Pero después vamos a llegar a eso. Entonces, a través del octavo par craneano va llegando el estímulo aferente. ¿Y a dónde llega? Para que se procese como algo lindo. Un sonido, un ruido, una música. ¿A dónde llega? ¿Cómo lo proceso? ¿En qué estructura del cerebro? La corteza. En la corteza. Perfecto. Vamos a llegar a la corteza cerebral. ¿Cómo se dispone la corteza cerebral? El lóbulo. En lóbulos. Perfecto. ¿Cuántos lóbulos hay? Eso era una consulta que tenía yo. Ajá. Tenemos el frontal, el parietal y el ¿Uno solo hay? No. Hay uno por cada ¿qué? Hemisferio. ¿Sí? Frontal, parietal, Temporal. temporal y occipital. ¿Y alguna más? De la ínsula y el índice. Pero eso que te iba a preguntar, como que si me preguntan, ¿tengo que decir 6 o No, 4? por lo general son los 4. ¿Por qué? Porque anatómicamente en la configuración externa del cerebro, las lobulaciones, ¿sí?, se dan por límites de ¿qué? Por Surcos o circunvalaciones. Sí, bien. Entonces, con esto yo voy a saber que tengo los lóbulos frontales, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales y los lóbulos occipitales. Los otros también los podemos nombrar, pero sería esquemáticamente así. ¿Y en qué cara se ven estos lóbulos? ¿Cuántas caras tiene el cerebro? 3. ¿Cuáles son? lateral, Lateral o externa, medial interna inferior. y la inferior. Perfecto. Esquemáticamente sería así, las 3 caras. ¿Y en qué cara se ven? ¿Lateral interna o externa? Externa. Acá. ¿Y acá? Depende. ¿Eh? También, pero se ve el occipital. ¿Se ve solo el occipital? No solamente, pero ese te da permite tener mejor referencia para. La cara interna. Bien. ¿Y qué más? Y también el frontal, y tener el surco circular. ¿Y el parietal? Y sí, si te los divide. ¿Y el temporal? Ya no. Bien. ¿Y qué más vamos a ver en la cara interna del cerebro? El lóbulo límbico. Bien. ¿Y qué más? El cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, sobre todas esas estructuras. Bien, estamos ubicados, perfecto. Entonces, tenemos que ir a la corteza cerebral. ¿Qué corteza cerebral procesa los estímulos auditivos? La temporal. La temporal. Vamos acá y en la corteza temporal. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, si no hay ninguno que se oponga, perfecto. Estímulo. ¿Qué otro estímulo aparte auditivo? El ¿Para qué? temporal. No, para que podamos formar la palabra. Visual. Un estímulo visual. Perfecto, un estímulo visual. El estímulo visual. ¿Qué par craneal vamos a estimular? ¿Qué número? El 2. El 2. Y una vez que estimula el 2, va a llegar una parte de la corteza cerebral. ¿A qué parte? La visual. Occipital. Corteza occipital. Bien, tengo estímulos auditivos, tengo estímulos visuales que me van a estar generando estímulos adecuados en diferentes áreas para que este niño pueda empezar a hablar. Bien, ¿qué otro estímulo necesito para que pueda empezar a hablar? Un motor. Necesitas hablar. Está bien, eso es lo que va a dar la respuesta. Ah, ¿Sí? Yo, ¿qué estímulo le hago al niño para que pueda hablar? ¿Le hago estímulo visual? ¿Hago estímulo auditivo? ¿Qué más?
la clase pasada, el encuentro pasado y el encuentro otro pasado, me parece que había quedado claro que cuando dos personas, ¿sí?, están juntos, ¿qué se necesita? ¿O con ustedes no fue? Interacción, está bien. ¿Y para formar qué? Vínculo. ¿Y ese vínculo qué forma tenía que tener? ¿Qué de qué? ¿Un vínculo de qué? Bueno, empezamos con el piel a piel allá de recién nacido. Ahí empezamos, ¿sí? Entonces, si ya no estoy con el piel a piel con 2 años, ya tengo moco, baba, vómito, todo. Sí, aparte de contacto piel a piel, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Que sea un vínculo de qué tipo? Confianza. De confianza, ¿de qué demás? Emocional, ¿saludable o no saludable? Sí, tendría que ser. Entonces, ¿cómo es ese vínculo emocional saludable? ¿Qué tengo? ¿Confianza? ¿Qué más tengo que tener? Afectivo, ¿cómo? Porque yo afectivo puede ser de miedo, de temor, de pánico, de desigualdad. Esa vinculación tiene que ser una vinculación de amor, de afecto, de protección, ¿sí?, de respeto, de sentirse, ¿sí?, amado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, esto no se los van a preguntar, pero yo se los voy a explicar para que ustedes lo entiendan de por qué es tan importante lograr esa vinculación cuando yo estoy queriendo tener una respuesta, y sobre todo si yo estoy generando estímulos para que ¿qué? Para que crezca, desarrolle y madure bien un niño o una niña a través del amor. Yo cuando viene, ¿de qué depende el crecimiento? De la proteína, del lípido, del hidrato de carbono, de que tenga casa, de que la somatotrofina funcione bien, ¿y qué más? ¿Y qué más? Hasta que no me dicen la palabra amor, ¿sí?, no dejo de decir ¿y qué más? El amor, el afecto, ¿sí?, hace crecer. La deprivación del amor, ¿sí?, evita el crecimiento. Ni hablar la maduración, el desarrollo y la maduración. Ahora, los 3 chanchitos y el lobo. ¿Lo conocen al cuento? ¿Sí? En Brasil, ¿cómo se llama? Los 3 porquiños y el lobo, ¿cómo se dice? Lobo. El lobo y los 3 porquiños. Perfecto. Sí. La historia es universal y en todos lados los 3 porquiños o chanchitos es igual. Se juntan los 3 chanchitos, ¿sí? Cada uno hace la casa más fácil que quiere, uno trabaja más, hasta que viene el lobo. Lo sopla, a la miércoles la de paja, a la miércoles la de madera, y la de material no puede. Quiere entrar por la chimenea, se quema la cola el zorro y se va llorando. ¿Estamos todos? Imagínense que yo quiero contarle ese cuento a mi hijo. Agarro, me siento o me acuesto, ¿sí? Todas las noches, papá, cuento de la vaca Lola, el del león y los 3 chanchitos. Los 3. No tiene que faltar ninguno, los 3. Sería más fácil yo agarrar tu televisor, ponerle el tele en la pieza que no tiene, y no lo va a tener nunca hasta que yo no entre así en afasia, ¿sí?, o me genere ya la adolescencia y me gane por cansancio, ¿sí?, pero por lo pronto no. Imagínense que yo le pongo el tele ahí y le pongo, ahí tenés el cuento de los 3 chanchitos, ahí tenés el cuento del león, aquí tenés el cuento de la vaca Lola. ¿Será lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué le falta? Vínculo, afecto, amor. ¿Y qué no tiene la pantalla que puedo tener yo? Aparte del vínculo, el amor, el afecto. ¿Qué puedo hacer yo? Que la pantalla no lo pueda hacer. Tocarlo al bebé. Aparte de tocarlo, sí. Contestarlo, porque los niños siempre preguntan, quieren interactuar. Entonces, ¿qué le puedo hacer? Le puedo inventar una historia distinta. Sí. Le puedo inventar una historia todas las veces distinta con los mismos personajes, le puedo poner toda hasta que se da cuenta que la historia viene de una forma y después te corrigen ellos. ¿Sí? Primero el lobo hacía cualquier cosa, el lobo se quemó la cola y el chanchito en vez de salir riéndose le pone una curita. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, ahora el lobo se fue, no papá, chanchito le pone la culita. ¿Sí? Entonces ya vos ves ahí
que entendió el cuento, que está procesando y que no lo vas a sacar fácilmente de esa historia que ya la tiene. Si cambias el cuento, te corrige. Exacto, eso es lo que va haciendo. Entonces al principio te escuchan, después te lo cuentan y después te corrigen si te confundís. Y tiene lo que se llama el factor sorpresa. ¿Sí? El factor sorpresa las pantallas no lo tienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo imprevisto, ¿sí? Cambiarle el tono de voz. Hacer que el chancho llora, que no llora, o que se ríe, o que no se ríe, que sopla la madera, ¿sí? Un día, le cuento esto, me regalaron chocolates, unos sobrecitos así, y él vio que yo tenía chocolates, y en el dibujito hay unas maderas que parecen esas cosas, y se voló la madera y se volaron los chocolates, y bueno, y de ahí en ese momento ya en el cuento se vuelan los chocolates en vez de la madera, ¿se entiende? Entonces, eso significa que el estímulo con el vínculo es adecuado, ¿sí? Por eso las pantallas hay que limitarla y exponerlo todo lo menos posible que se pueda. Si yo le pongo el dibujito, y van a ver que siempre el dibujito es el mismo. Quiere siempre el dibujito de colores de la Luli Pampín, ¿sí? Entonces vos vas con los colores, con Luli Pampín, colores, Luli Pampín, pero siempre va teniendo la misma repetición, hasta que se lo memoriza. Pero eso, si bien es un estímulo, no es tan adecuado como el estímulo de la vinculación con ustedes. Por eso siempre les digo, no tenemos tanto tiempo, no importa, pero el tiempo que tengamos con nuestro hijo que sea de calidad. Tenés media hora, bueno, sentate en el piso, jugá con él, enchastrate, se está comiendo los mocos, limpiáselo, ¿sí? Y listo, ¿se entiende? Pero eso, que sea esa media hora de vinculación y que el mensaje, que el estímulo sea bueno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Obviamente que todo depende de la quintita que tenemos. Ponemos una semilla en una tierra fértil, va a crecer, va a hablar, va a hacer lo que sea. Puedo llegar a un momento a que tener todos los estímulos, pero la quintita acá no estaría bien. El sistema nervioso no está creciendo, no está desarrollando, por más estímulos adecuados que yo le ponga, no lo va a lograr. ¿Sí? Profesor, diga. y si es normal o patológico, por ejemplo, si un niño se adelanta mucho, por ejemplo, con año y medio. No, las pautas madurativas que vos las adquieras antes no hay ningún problema. La cuestión es que vos las adquieras en forma tardía a un proceso. Eso sí, porque no tuviste el estímulo adecuado o tenés una deficiencia que no pesquisaste. ¿Sí? Pero si lo hace antes, eso no hay ningún problema. Entonces, estas emociones, estos afectos, este vínculo, es decir, cambiarle el timbre de voz, cambiarle el tono de voz, cambiarle abrazarlo, besarlo, reírse. ¿A dónde van? ¿A qué parte del sistema nervioso central regula las emociones, los afectos? El sistema límbico. Perfecto. Al sistema límbico. Y el sistema límbico, ¿qué neurotransmisor es el importante? Que regula las emociones, los afectos y todo. Oxitocina. Sí, la oxitocina sí, pero no es la más importante ahí del sistema límbico. ¿Serotonina? Sí, estamos. Yo las voy poniendo, ¿sí? Oxitocina, serotonina. Exacto, ahí está la más importante. La dopamina. La dopamina es el neurotransmisor por excelencia, ¿sí? Que actúa en el sistema, ¿sí? Mesolímbico. Bien, y ahora tenemos que procesar todos estos estímulos que son adecuados, tengo que procesarlo en una respuesta. Y esta respuesta, ¿cuál es? La palabra. ¿Sí? Tengo que hacer un significado de lo que estoy recibiendo, categorizarlo y poder ponerlo en palabras a lo que estoy viendo, sintiendo, escuchando, ¿sí? O lo que quiero. Quiero una... Gracias.
quiero el agua, entonces agua, ¿sí? Y señalo y arriba. ¿Por qué? Porque estoy viendo el objeto. ¿Venimos bien? Perfecto. Es como si estoy creando ¿qué? Una representación. ¿Se acuerdan que hablamos de la definición de representaciones? ¿O no? ¿Nunca? ¿Sí o no? Bueno, ahora la vemos. Pero esa respuesta, ¿quién la logra? A la palabra, ¿quién la logra? Está bien, el niño, pero ¿a través de qué? ¿De qué respuesta diferente? Motor. Motor. Motor, perfecto. ¿Motor de quién? ¿De quién? De la lengua. De la lengua y quién más. Faringe. La lengua y la cavidad bucal, los labios. ¿Qué más? Para formar la palabra. Bueno, puede ser. Las cuerdas vocales van a participar en la emisión del sonido, la vibración van a formar el sonido. ¿Qué más? El diafragma también. El diafragma me va a ayudar, ¿sí? Para la respiración. ¿Y quién es más? Articulación dentro del Sí, un poquito. Los músculos, la articulación. El paladar. ¿Sí? Paladar. El paladar. ¿Sí? Todo eso ayuda a la correcta fonación. Y las cavidades que tengo alrededor de la nariz. ¿Cómo se llaman? Los senos. ¿Senos qué? Los senos que están al lado de la nariz. Antes de contestar, ¿qué vamos a hacer? Pensar. Al lado de la nariz, ¿cómo se llaman? Paranasales. ¿Y cuáles son los paranasales? Esto, ¿qué me estoy tocando? Sí, y acá más abajo. Los maxilares. Bien, los senos maxilares. ¿Y acá? Seno frontal. Y acá atrás de la nariz, ¿qué tengo? Los senos. Senos etmoidales. Y atrás en el efenoide que tengo, en el cuerpo del efenoide, el seno efenoidal. ¿Sí? Son todas cavidades neumatizadas, que gracias a esas cavidades neumatizadas nosotros nos resuena y tenemos nuestro timbre de voz. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo hacemos para que llegue este estímulo que está en la corteza y se procese en todas esas estructuras, pero, qué sé yo, en el movimiento lingual? Imaginémonos ahí directamente. Porque el estímulo fue, ¿sí? Auditivo. Pega un grito. Y la persona hace ¡pah! Grita. Yo le hice eso el estímulo, le hablé de acá, le dije, pegó un grito. ¡Wah! El estímulo llegó vía vestíbulo coclear, corteza, ustedes me dijeron temporal, y de la corteza temporal, ¿cómo llegó a la lengua? La eferencia. ¿Por qué termoalgésica? Si yo no lo estoy tocando, no lo estoy quemando, lo estoy hablando nomás. Le dije, pega un grito. Y la persona hizo ¡guau! Estímulo auditivo, eferencia, imaginémonos, movimiento de los músculos de la lengua. ¿Cómo? Tiene que llegar a través de un par craneal. Perfecto. ¿Cuál es el par craneal que vamos a mover la lengua? ¿El? A ver, levante la mano. Glosofaringeo, ¿quién dice? No. ¿Y el hipogloso quién dice? Y los otros no contestan nada. ¿Sí? A más B, acá le pongo facial y espinal. ¿Sí? Todas las opciones. El duodécimo par, ¿sí?
El duodécimo, el hipogloso mayor, es el motor, ¿sí? Los otros no van a funcionar como un músculo, como la respuesta motora de la lengua. Entonces, yo tengo que sacar de esa corteza cerebral para que este par craneal emita su eferencia, y al emitir esa eferencia contraiga la lengua y produzca el sonido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Tengo que conectar la corteza con el duodécimo par. ¿Dónde está el duodécimo? En el tronco, En el tronco. ¿Qué tronco? el cefalio. El tronco encefálico. ¿Qué parte? Bulbo. Surco preolivar. ¿Sí? Ahí está el duodécimo, la salida ¿qué? ¿El origen aparente o real? Aparente. El aparente y el real. Bulbo. ¿Escucho oferta? Sí, bulbo. Sí, bulbo. ¿El resto? Bulbo, protuberancia, mesencéfalo, cerebelo. Opciones. A, B, C, D. ¿Qué ponemos? Bulbo. Todo bulbo. Perfecto. Entonces, para la próxima, me debe un par de preguntas. Yo me estoy acordando que me debe de la clase anterior, sí, que es un par de preguntas, pero esta también. ¿Cómo vamos a conectar este estímulo aferente con este estímulo eferente? ¿Sí? ¿Qué estructuras tienen que estimularse para que el duodécimo par craneano estimule a la lengua para hablar? Bueno, ¿cómo es la conexión entonces? ¿La qué? Dice, tengo que pasar por el sistema límbico y por el tálamo. ¿Cómo es? Bueno, corteza motora, la parte motora, después... Para, nosotros tenemos el estímulo auditivo que está en la corteza, Sensorial sería. en la corteza sensorial del lóbulo temporal. Ahí llegó el estímulo. Primária, e daí Sí. secundária vai incluindo a integração, Bien, ¿y la secundaria dónde está? ao lado. Al ladito, perfecto. Siempre la primaria viene ahí y la secundaria es la que integra. Bien, ¿y la secundaria? Agora vai passar o Desciende hacia el tálamo. tálamo. E vai ter um núcleo, né, um tálamo. Ajá. Que va al bulbo. Não, vai ter ácidos. Ajá. ¿Cómo se llama? Ela é por isso, não sei. Bueno, lo buscamos. Y lo que tenían para hoy, ya seguimos con el encuentro de hoy. Lo que tenían que averiguar para hoy, de la cóclea. La célula ciliar de la cóclea. Ah, ¿Lo buscaron? ¿Eh? ¿Qué era? ¿Fija qué? ¿No lo buscaste? ¿Qué era lo que Claro, ni sabes lo que hay que buscar. Ahora, escuchen. la pregunta cuál era que teníamos que buscar. Si eran estatocilias o estereocilias. Si eran móviles o inmóviles. Las cilias del oído. Había que buscarlo. No estoy diciendo que no se puedan mover. ¿Sí? Yo estoy así, mirá. Yo estoy así. ¿Cómo estoy? Inmóvil. Inmóvil. Y me hacen así. Me moví, ¿no es cierto? Sí. Pero porque me hicieron así. Sí. No es lo mismo que yo haga. Sí, como el muñequito de los estacionamientos. Y ¿Sí? era para buscar si era móvil o inmóvil. ¿Y cuántas filas había de células? Eran inmóviles. Ajá. No hay que pensar, hay que saberlo posta. Acá, porque eso ya lo debíamos. ¿Vos usted vino la vez pasada? No vino, está perdonada entonces. ¿Sí? ¿Y cuántas filas de células ciliares hay? Así no funciona, tuvimos una semana y ahora vamos a tener 2 semanas. Para nutrición también sirve mucho el tema de las conexiones, la aferencia y la respuesta eferente. Entonces estudien bien esas estructuras del sistema nervioso central. Bien.
Pero yo me voy a detener en una cosita que también la preguntan siempre mucho. Yo acá tengo el músculo estriado esquelético. ¿Algún músculo de la lengua? Pero, ¿Algún músculo de la lengua? Nombre. Bueno, un músculo de la lengua. ¿Sí? me faltó nutrición. No pasa nada. Y acá estamos la terminal nerviosa. ¿De quién es la terminal nerviosa? Del duodécimo. El duodécimo par craneal. Me encantó como dijo duodécimo. No digan doceavo, por favor. Sí. Está bien dicho, ahora la Real Academia también lo aceptó. Sí. O 12º también. Pero es más lindo que era duodécimo. Sí. Igual que 1/10. En vez de decir 11º. Bueno, eu mirei em uma conta que tenho e diz que é um músculo diafragma, é um músculo anterior que está relacionado com o límbico. ¿Con él? Está relacionado com o sistema límbico. Então, eu sei a hora que é o núcleo anterior da tálamo que vai passar esse ácido. Claro. Y después de ahí para abajo. Perfecto. Bien, entonces esta terminal nerviosa del par craneal duodécimo va a contactar con el músculo estriado esquelético. ¿Qué tipo de unión es? ¿Qué tipo de unión es? Sí, ¿y qué tipo de señalización es? El hélice. No, Es una sinapsis. Perfecto, es una sinapsis tipo química o neuroquímica. ¿Es eléctrica esto? ¿Por qué dice que no es eléctrica? que no hay uniones entre los seres. Sí, está bien. Está bien, pero acá en el esquema. Sí, está bien. Sí, está bien. El compañero dice que está bien, está perfecto, está bien. Pero porque yo sé que no es eléctrica ahí. Porque hay espacio. Exacto, yo tengo un bruto espacio. ¿Sí? Si fuera eléctrica, no hay espacio. Y a su vez, las uniones son, como dice el compañero, ¿sí? Nexo entre sí. Perfecto. Tengo la terminal presináptica. Tengo la terminal presináptica y yo voy a tener unas vesículas en la terminal presináptica. Esas vesículas van a tener un neurotransmisor. ¿Ese neurotransmisor quién es? Perfecto, es la acetilcolina. Yo entonces acá voy a tener la acetilcolina. Esa acetilcolina va a tener que caer ¿a dónde? Al espacio, o también llamado hendidura sináptica. ¿Cuál es la parte más, dentro de los organoides más importantes de la terminal presináptica, cuál es el más importante desarrollado? Mitocondria, lisosoma, vesícula. Mirá lo que dibujé. Va a necesitar energía, sí, va a haber una mitocondria, pero la que está más desarrollada, la más cantidad que vos encuentres de organoides, van a ser las vesículas, porque es la función. Siempre acuérdense que lo que ustedes tienen de estructura es lo que le va a dar el funcionamiento. Mitocondria va a haber, sí, va a haber, porque vamos a necesitar energía. Entonces, nosotros vamos a tener el estímulo despolarizante que va a venir, valga la redundancia, despolarizando la membrana. ¿Qué significa despolarizar la membrana? ¿Qué significa despolarizar la membrana? No cómo se logra la despolarización. ¿Qué significa despolarizar la membrana? Dejar menos negativo. ¿Qué significa despolarizar? Trocar las cargas. A ver, mis amores. Miren cómo está el interior celular. ¿Cómo está? Electronegativo. Me ponen el nombre y apellido. Ahora sí está, el impulso viene despolarizante. ¿Qué es lo que pasó? Cambió la carga eléctrica. Perfecto. Entonces, la despolarización me está hablando a mí de un cambio en la carga eléctrica de la membrana. Se hizo positivo. De electronegativo pasó a electropositivo. Y cuando viene siendo electropositivo, que viene propagando el impulso despolarizante, fíjense qué pasó. Lo voy a dibujar de un costado, de un lado y del otro lado que no está pasando. Pero es para que
nos acordemos, obviamente, que está pasando en los dos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Pero para que quede el esquema, y no van a decir, no, Gati me dijo que pasa de un lado y del otro lado no pasa. No, es para que quede el esquema. Miren. Cuando la membrana está electronegativa, fíjense qué es lo que sucede. Este canal está cerrado. Ahora, cuando viene el impulso despolarizante, este canal, ¿qué hizo? Se abrió. ¿Por qué se abrió? Porque le cambiamos la electronegatividad, pasó a ser electropositivo. Le cambié la polaridad de la membrana. ¿Sí o no? Entonces, este canal es de calcio. Entonces, en esta membrana plasmática que tengo yo, esquemáticamente así, dibujando, un receptor, no es receptor, sino es un canal iónico operado por voltaje. ¿Sí? Bien. Entró el calcio. ¿Qué hizo el calcio? No importa. Hay dos teorías, no importa. ¿Qué hizo? Se produce empieza a migrar la vesícula, y al migrar la vesícula, ¿qué hace? Está bien, no le puedo decir que no se libera, pero ustedes están estudiando mecanismo de transporte a través de las membranas, entonces se exocita el neurotransmisor. ¿Es un proceso de liberación? Sí, es un proceso de liberación. ¿Pero en qué consiste esa liberación? La exocitosis del neurotransmisor almacenado. Entonces se libera dijimos, acetilcolina. Y esa acetilcolina va a tener que actuar en la membrana postsináptica. Que la membrana postsináptica lo tengo en el músculo que es estriado esquelético. ¿Estamos de acuerdo? En el músculo estriado esquelético, en este caso de la lengua. Estamos viendo cómo se articula la palabra, cómo se forma la palabra. Bien, entonces, esto va a la heladera, que hasta que no se reciba no se puede sacar. Porque les va a ser útil en todos los años de carrera. Vamos a ver que lo tenemos. Así es el receptor nicotínico. El receptor nicotínico es un receptor de membrana plasmática que tiene 5 unidades. Esto es muy fino, pero no pasa nada, es para que ustedes lo entiendan. Tiene 2 unidades alfa, una beta, una gamma y una delta. Y en los sitios donde está la unidad alfa es el lugar donde viene la acetilcolina a unirse. Entonces, miren lo que les dibujé acá, esquemáticamente. El receptor que se llama nicotínico, ¿qué? Muscular. Tengo las 2 unidades alfa. ¿Tengo acetilcolina acá? No está dibujado. ¿Cómo está el receptor? Cerrado. Miren acá. ¿Qué hice? Le uní la acetilcolina. ¿Cuántas moléculas de acetilcolina necesito? 2. Porque hay 2 unidades alfa. Y miren qué pasó con el canal. Se abrió. Y ese canal que se abre es de sodio. Entonces, este canal es un canal de sodio operado por ¿qué? ¿Por voltaje? Operado por ligando. ¿Se entiende? Entonces, esto es un canal de sodio, perdón, un canal de calcio operado por ligando. Este es un canal de sodio operado por ¿qué? Por ligando. ¿Se entiende la diferencia? Acá yo necesito el ligando endógeno para que se abra. Entonces, ¿qué hace cuando estimula la acetilcolina al receptor nicotínico muscular? ¿Qué empieza a hacer? La despolarización de esa membrana, ¿para qué?
para que por esa despolarización aumente el calcio intracelular y al aumentar el calcio intracelular se produzca ¿qué? La contracción. ¿Una contracción de qué tipo? Voluntaria. Por eso estamos ¿dónde? En el músculo estriado esquelético. ¿Entendés? Después vamos a llegar a esto, ¿no? A contracción del músculo y todas esas cosas más adelante. Y sigue buscándola, no me importa, yo le voy a preguntar de acá a 2 semanas nuevamente, porque vos de acá en 5 minutos te olvidás y los otros ni saben lo que tienen que buscar. ¿Sí? Bien. Y yo busqué, no. Você vai vir córtico bulbar, então você não passa por um cabo no sistema límbico, e sim pela cápsula interna. Ah, ya no había más sistema olímpico, ya E era. é entonces la vía piramidal, córtico bulbar. Bueno, lo tenemos que buscar bien entonces. Bien. ¿Se entendió esto? Bien. Todo esto que se está generando, ese estímulo adecuado que llega al receptor, que se propaga el estímulo, que llega a la corteza cerebral, que la corteza cerebral va a pasar al tálamo o a través de la cápsula interna, sin el tálamo, con el tálamo, eso lo tenemos que ver, las vías eferentes, están respondiéndose gracias a lo que es el tejido nervioso. Con usted hablamos de la constitución en sustancia gris y sustancia blanca. Sí, perfecto, eso no se lo olviden, y la disposición en los órganos, ¿sí? De la disposición central y periférica en todas las estructuras del sistema nervioso. Pero lo que caracteriza a ese tejido nervioso ¿qué es? Es la excitabilidad, la capacidad de responder a estímulos eléctricos o de generar impulsos eléctricos por sí solo. Hay neuronas, ¿sí? O hay células que actúan como marcapasos que generan estímulos propios, ¿sí? Que se llama automatismo. Y hay algunas que necesitan un estímulo adecuado ¿para qué? Para generar, ¿sí? O ese potencial o propagar la respuesta del impulso eléctrico. Entonces, esquemáticamente, si yo agarro una neurona y saco un electrodo de su interior y miro el voltaje en reposo está aproximadamente en menos 90 milivoltios. Ese sería el potencial de reposo de la neurona. Y ese potencial de reposo tiende a ¿qué? ¿Por qué es menos 90? ¿O quién logra ese potencial de reposo? ¿Por qué tiene menos 90? Ajá. Porque tiene proteínas internamente en la neurona que hacen con que sea negativa siempre. ¿Todas las células son negativas o no en su interior? Creo que sí. ¿Sí? Entonces, Pero no todas son excitables. no todas son excitables, estamos de acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es menos 90 milivoltios? ¿Las proteínas tienen cargas? Sí. ¿Todas? Sí. ¿Todas cargas negativas? ¿No? Y la electronegatividad, entonces ustedes me están diciendo que la electronegatividad de una célula en su interior depende de las cargas negativas de las proteínas. No completamente. Entendí eso yo. Bueno, depende también de la membrana, que es un aislante eléctrico, no deja que cualquier carga entre y salga la hora que quiere. Ajá. Y depende de la concentración de anions que están ahí. ¿De qué? De cations y anions que están ahí. ¿De qué sería entonces? ¿De cationes y ¿Anions? cationes y aniones? Sería la entonces concentración de iones. Sí. Entonces, dependiendo de la concentración de iones que nosotros tengamos del lado interno y externo de la célula, es decir, dentro de la membrana, es decir, dentro de la célula o dentro de la membrana o por fuera, nosotros vamos a tener una electronegatividad en relación a la electropositividad externa que existe, ¿sí? Y esos menos 90 milivoltios, si bien hay proteínas que tienen carga, los iones son los más importantes y tiende al equilibrio que-ion cuando decimos menos 90. Está cerca del equilibrio de que-ion. El equilibrio de ion, ¿a qué llamamos? ¿Cuándo estaría el equilibrio ion a través de la membrana? Potencial de equilibrio.
Cuando el de un flujo es ion. cero. Cuando el flujo es cero, entonces ¿qué significaría que el flujo sea cero? Que está de los mismos lados igual. Del mismo lado de la membrana, el interno y externo, la misma concentración. Bien, y acá tiende a que al equilibrio de qué ion. Del potasio. Con menos 90, imagínense, con menos 90. Menos 90, ¿qué? ¿Negativo o positivo? Menos. Negativo. Negativo, entonces ¿por qué me dice el potasio? ¿El potasio qué? Positivo. ¿Y el sodio? Positivo. Y entonces, si tendería el equilibrio del potasio, y sería positivo adentro y positivo afuera. Si tendería el equilibrio del sodio, sería positivo afuera y positivo adentro, ¿no? ¿Eh? De cloro, con fuerza, el cloruro. Sí, el cloruro. ¿Cuánto es el potencial de equilibrio del cloro? De hecho, yo tenía que era menos 90. ¿El qué? El potencial de equilibrio. ¿El cloro? Sí. Entonces, si está el potencial de equilibrio del No, cloro. ahí en este caso dijiste que no, pero yo tenía que era menos 90, menos 95. El potencial de reposo es una cosa. Yo te estoy preguntando el equilibrio del cloro, el potencial de equilibrio del ion cloro, ¿sí? ¿Cuánto es? Menos 6. Vienen los de física y se hacen ensaladas con ustedes. ¿Sí? Miren que vienen a tomar al final los de física. ¿Sí? Y los de fisio ni hablar. Sí, también lo preguntan los de fisio. Vamos acá. ¿De cuál? Vamos a jugar la quiniela. El próximo, sí. Tiramos números, estamos tirando números. Bueno, estamos en el potencial de reposo de la célula que tiende al potencial de equilibrio de cloro, pero no lo llega, nunca va a llegar a ningún equilibrio de ningún ion. Porque para que llegue al equilibrio, ¿qué tendríamos que estar? Muertos. ¿Sí? Pues nosotros estamos en continuo estado estacionario. ¿Sí? Bien, entonces, esquemáticamente, fíjense, llegamos hasta menos 70. ¿Alguien tiene un fibrón de color que me preste? Porque tengo el rojo que funciona. Genial. Déjate el rojo, aquí te lo robo. Esa es una de las fases de potencial. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Yo tenía el potencial de reposo y ahora, por un estímulo adecuado que llega a esa célula, el potencial de reposo pasa de menos 90 a menos 70. ¿Qué ganó? Cargas positivas. ¿O perdió cargas negativas? ¿Se entiende que se está positivizando? Yo quiero que lo entiendan y no lo estudien de memoria, porque después dicen sí, cuando lo preguntamos, que es una cosa que siempre aparece en los exámenes finales, quedan ahí. Ya lo dejamos que copie, si no lo borro, vamos a prestar atención. Entonces, este potencial, ¿sí? Este estímulo, perdón, está siendo adecuado, entonces el potencial de reposo de menos 90 pasó a menos 70, que llegó a lo que se llama umbral. Y cuando llegamos al umbral, se va a generar la primera fase del potencial de acción, que es una pendiente muy empinada. Ya vamos a ver para qué, con otro es no tan empinada, pero con este es bien empinada. ¿Qué significa? Que asciende de menos 70, pasa aproximadamente, todos estos chicos son esquemas, ¿sí? Pasa hasta más 35 milivoltios, más 35 milivoltios, y ahí se detiene. No sigue subiendo, ahí se frenó. El más 35 se frenó. ¿Qué pasó acá? Entonces, dijimos, de cargas negativas pasamos ¿a dónde? A cargas positivas. Entonces, yo el electrodo no lo moví, chicos. El electrodo estaba acá y era negativo, y ahora está positivo. Entonces, vamos a pensar, y antes de contestar, ¿qué vamos a hacer? Pensamos. Si yo tengo la membrana así, y ahora tengo que hacerlo positivo, ¿qué tengo que ganar? Cargas positivas. ¿Qué tengo que ganar? Cationes, como ustedes dijeron muy bien. Entonces, yo puedo abrir la compuerta para que entren cationes, ¿sí o no? Entonces, yo generé el estímulo
para que se produzca la apertura de estos canales que son de... El más importante va a ser el sodio, en las fibras que se llaman fibras de conducción rápida. Pero también va a haber fibras de conducción lenta, que va a depender del calcio. Fíjense lo que estoy haciendo. Yo gané cargas positivas. Entonces se produce el potencial de acción. Estamos de acuerdo, en la primera fase, en la fase 0, el potencial de acción. ¿Por qué? Porque se abrieron canales de sodio, barra calcio. Pero contesten sodio primero. Después decimos el calcio. Ahora, si yo quiero que el interior sea positivo, escuchen, esto no quiero que lo digan, pero podría pasar esto, que yo favorezca la salida de ¿qué? De aniones. Yo pierdo cargas negativas, eso no sucede. Pero sería un razonamiento. Si yo pierdo cargas negativas, el interior se hace más positivo y también se podría despolarizar. No lo vamos a decir. ¿Por qué no? En todos los ejemplos que vamos a estudiar no pasa. Pero... vamos a lo eso. Pero miren qué pasó acá. Si yo tengo un catión, como es el potasio, que se encuentra mucho a nivel intracelular y tiende a ¿qué? A salir. ¿Qué hago? Miren, lo bloqueo. Si yo bloqueo la compuerta de potasio, ¿qué hace el potasio? No sale. Y entonces el interior, ¿cómo se pone? Se positiviza y se despolariza. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puedo despolarizar yo una célula? ¿Cómo puedo generar esa inversión de la polaridad de la membrana? ¿Cómo puedo lograr que pase de electronegativa a electropositiva? Ganando cargas positivas, cationes, sodio o calcio, o evitando la salida de cargas positivas. ¿Y quién es el que tiende a salir siempre? El potasio. Entonces bloqueo la compuerta de potasio y generamos la despolarización. ¿Se entendió hoy? Bien. Ya los dejo que copien. Miren qué pasó acá. En verde. En verde, de esto de más 35, ahora imaginémonos, estamos en más 20. ¿Perdió cargas positivas? Sí, porque se está haciendo más negativa, ¿o no? O, si pierde cargas positivas, ¿yo qué podría decir en vez de perder cargas positivas? Gano cargas negativas. Pero el interior ahora, que había llegado a más 35, ahora está en más 20. Perdió electropositividad. Entonces, en esta... vuelvo a hacer el ejemplo acá. En esa fase 0 entró, dijimos, el sodio. En esta parte acá, si lo sigo pensando así, ¿qué es lo que está pasando ahí? Miren, se abrió las compuertas de potasio. Entonces el potasio empezó a salir. ¿Qué me está generando? La repolarización. Y esquemáticamente ya lo dejo, esperen, miren, yo lo hago así, baja, y entonces en todo esto, el encargado de ¿qué? De salir es el potasio, porque se está repolarizando. Pero, ¿qué sucedió acá, aparte de salir potasio? Exacto. Acá yo cerré los canales de sodio. El sodio acá no entra más. Porque si yo dejara que se entre el sodio, eso seguiría hasta el potencial de equilibrio del sodio. Entonces, cierro los canales de sodio, no entra más sodio, entonces ¿qué hago? Empiezo a perder potasio. Se empieza el proceso de ¿qué? De repolarización. Y él va a perder potasio hasta que lleguemos nuevamente ¿a dónde? Al potencial de reposo. ¿Sí o no? El canal de sodio pasa a un estado que se llama inactivado. ¿Sí? En realidad se cierra pero se inactiva. Y después la recuperación pasa al estado cerrado. Pero después es un poquito más complejo. El estado refractario. Exacto. Absoluto y el relativo. Cuando está en estado inactivo, por más que vos quieras
estimularlo nuevamente esa neurona no se va a poder porque está inactivo. Pero miren ahora cómo sería en algunas células, sobre todo las musculares. Miren esto. Se genera una meseta. En todas las fases de repolarización, pero en algunas se genera una meseta. ¿Qué significa que se genera esa meseta? Miren, la electropositividad quedó ¿a dónde? Más o menos estable, acá, ¿no es cierto? Y en toda la fase de repolarización, ¿qué es lo que está sucediendo? En toda la fase de repolarización, ¿qué está sucediendo? Está saliendo potasio. ¿Siempre en la fase de repolarización sale potasio? Sí, siempre sale potasio. Y por eso perdemos la electropositividad. Pero ¿por qué acá? ¿Por qué acá? En una parte, si yo sigo perdiendo potasio, como que se estabiliza y genera lo que se llama la meseta. Si estoy perdiendo una carga positiva. No son los canales dentro del calcio. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Electrofisiológicamente, si yo pierdo carga positiva y esto no se electronegativiza, ¿qué significa? O que estoy perdiendo una carga negativa también, o que estoy ganando ¿qué? Una carga positiva. ¿Se entiende? Siempre en la repolarización, siempre sale potasio. Cuando ustedes vean las mesetas, ¿qué significa ahí? Que está ingresando ¿qué? No, calcio. Está ingresando calcio. Entonces, al perder una carga positiva y ingresar una carga positiva, se mantiene una electropositividad, que es lo que da la meseta. Profe, los canales del calcio siempre vamos a tener en ambas. No. Si vos tenés que producir una función contráctil, sí la vas a tener, si no, no. Sí. Porque ese influjo de calcio va a ser por lo general para producir una respuesta. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Lo último, miren, y ya nos dijo que acá llegamos a menos 70 y acá llegamos a menos 70. Miren qué pasó acá. En vez de llegar a menos 70, llegamos, perdón, a menos 90, no menos 70, a menos 90. En vez de llegar a menos 90, llegué a menos 100. Siguió bajando y en vez de quedar en el potencial de reposo, bajó a 100. Exacto, se está produciendo la hiperpolarización. ¿Qué significa la hiperpolarización? Que se carga además cargas negativas en el interior. Está re negativo. Si yo con menos 90 tenía que tener este estímulo para que llegue a menos 70 y se desencadene el potencial porque hemos atravesado el umbral, de menos 100 a menos 70, ¿será más fácil? No, es más difícil. El estímulo tiene que ser más potente. ¿Se entiende? Porque la célula está hiperpolarizada. Entonces, cuando está hiperpolarizada, el estímulo tiene que ser mayor para que lleguemos a luz polarizada. ¿Qué tiene más cargas que? Negativas, el interior. Entonces, ¿qué pienso yo para saber que el interior es negativo? Que siguieron saliendo cargas positivas. Que siguió saliendo carga positiva o entraron carga negativa. Excelente. Si salen solo cargas positivas que el potasio, llegamos al potencial de reposo. Para hiperpolarizarla necesito que ingrese cargas negativas. ¿Y quién va a entrar? El cloro. Entonces, en estos procesos de hiperpolarización ingresa el cloruro de arsénico. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia inhibitorio del sistema neuronal? El GABA. ¿Cómo se llama? ¿GABA? ¿Qué significa GABA? ¿Qué significa GABA? Ácido gamma aminobutírico. El GABA, el ácido gamma aminobutírico, utiliza receptores de membrana asociados a canales iónicos de cloro operados por ligando. Y hace esto, deja entrar el cloro en la célula, entonces ¿qué hace? Hiperpolariza. Y al hiperpolarizar, esa célula va a ser más refractaria.
Entonces, ¿qué va a generar del tejido nervioso? ¿Estimulación o excitación? ¿O depresión? Depresión. Cuando tomamos alcohol, me contó un amigo, ¿no? ¿Sí? El alcohol es depresor, gracias al GABA, actúa. ¿Sí? Entonces, ese cloro se está metiendo y empezamos allí, el sueño. Es bueno entonces. Es bueno, sí, se usa en el campo, se usa, sí, todavía como hipnosedante, sí, y acá también. Pero cuando estudian farmacología les dice, en las zonas rurales el alcohol se utiliza como hipnosedante, en la ciudad también, sí. Pero bueno, aquí hay más acceso a las benzodiazepinas, lamentablemente, sí. Bien, nos vemos el lunes que viene, no, el próximo.